Y seguimos aquí en el Provincial Radio. Vamos a saludar a Rubén Sajé, que es el secretario general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos. ¿Qué tal, Rubén? Gracias por recibirnos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Rubén, bueno, varios temas, por supuesto, en plena pandemia, el tema salud, la cuestión sanitaria primordial en esta etapa, no solo de la Argentina, sino del mundo. Me gustaría en primera instancia conocer cómo están trabajando, cómo han trabajado en cuanto a protocolos, en cuanto al contacto directo con, digamos, la gente, los pacientes, la farmacia justamente de la cual usted representa. Bueno, a partir del mes de marzo, mediados del mes de marzo o antes, cuando se declara digamos desde la primera muerte en Argentina, que se produce el día 7 de marzo, el día 7 de marzo, ya el lunes siguiente a ese día, las farmacias empiezan a ver que la gente se acerca con temor, pidiendo ya los insumos necesarios para la infección que en ese momento se empezaba a conocer. Estábamos en la etapa de contención, eran casos importados, gente que había viajado solamente. Los protocolos eran distintos, solamente se centraban en quien había viajado al exterior en ese momento, pero ya empieza a haber inquietud en la población y las farmacias tienen que empezar a responder a las demandas de la gente. Cabe aclarar que todo este tiempo, todos estos meses, las farmacias permanecieron abiertas en su horario habitual y tuvieron que adaptarse en una cantidad de cosas. En cuanto a el modo de atención a través de protocolos, para que se den una idea, la Confederación Farmacéutica Argentina, que nuclea la mayoría de las farmacias del país, ha renovado 7 veces el protocolo a medida que se iban conociendo las características de la infección en los últimos meses. Eso permitió que las farmacias pudiéramos brindar mejor información a la gente, pudiéramos seguir atendiendo, vacunando, asesorando, conteniendo, y a la vez que no hubiera enfermos, que no hubiera muertes, en particular en el rubro farmacéutico. Hubo sí colegas y colaboradores de farmacia afectados por infección COVID, pero no hemos tenido hasta el momento muertes en Argentina, como sí ha habido en Europa. Por ejemplo, en España ha sido muy castigado el rubro farmacéutico. En Argentina podemos decir que gracias a estas prevenciones, a los protocolos de atención, nos hemos sabido cuidar y hemos podido seguir atendiendo. Durante todo este tiempo hemos vacunado también, hemos participado en la vacunación, sobre todo a través del Obra Social de los Jubilados, que es una función que las farmacias tienen y que fue muy importante este año porque era necesario vacunarse para evitar la comorbilidad, para evitar que hubiera que atender a estos pacientes que podían estar afectados de gripe, prevenir eso. Hubo mucha más demanda en la vacunación antigripal que otros años. Este año se han aplicado 13 millones de vacunas antigripales contra 10 millones del año pasado. Hubo un momento en que faltaron las vacunas, pero bueno, es una situación lógica porque la vacunación antigripal siempre es muy difícil de prever, no toda la gente se vacuna todos los años, no todos se vacunan, ni siquiera los que pertenecen al grupo de riesgo, pero este año sí se querían vacunar todos. Y ya en el mes de marzo, y bueno, a pesar de que se adelantó la vacunación antigripal, hubo algunos problemas en eso, pero bueno, todos esos problemas los hemos tenido que enfrentar de la farmacia. La falta de insumos, la falta de barbijos, la falta de alcohol en gel, y hemos paliado todas esas situaciones. Bien. Rubén, en esta ida y vuelta que hay sobre este tema y donde en todos los ámbitos nos vamos adaptando y vamos cambiando, de hecho, bien decía, 7 cambios de, digamos, protocolo para siempre ir mejorando. Se ha instalado, por la necesidad, porque no había otra alternativa, de la creación de una receta electrónica, donde, bueno, a través de los medios digitales, el médico le puede enviar a su paciente esa receta para que después con esa receta electrónica, seguramente en un celular, se la presenta al farmacéutico. ¿Cómo se motorizó todo eso? Porque verdaderamente es un avance importante, quizás es un dato que uno lo hace o lo cuenta como al pasar, pero el hecho de que una persona primero es atendida, obviamente cuando la necesidad no hace que sea
trasladada sí o sí a un hospital o a un consultorio, pero cuando la atención puede ser desde la casa al médico y desde la casa al paciente, ya directamente va a la farmacia. ¿Cómo se organizó todo ese proceso? Bueno, en cuanto a la receta, veníamos atrasados con respecto a otros países de la implementación de lo que es la receta electrónica, la receta por medios digitales. Nosotros teníamos la receta en soporte papel y con la firma manuscrita del médico. Así se atendían a las obras sociales de forma casi exclusiva, salvo algún ejemplo bueno, que era la excepción, pero no estábamos adelantados en eso, nos tomó este problema sin la implementación de la receta electrónica, hubo que salir a buscar resoluciones del Ministerio de Salud que fueron de urgencia para que la gente consiguiera los medicamentos. Porque ¿qué pasó en las primeras etapas de la pandemia? Las personas estaban aisladas en su casa, necesitaban un analgésico, necesitaban tomar algo por un problema de odontología o para un dolor, una crema, una dolencia menor, no tenían forma de acudir al médico. Iban a la farmacia solamente puede dispensar medicamentos de venta libre. Había que solucionar esa situación. Nadie se quería movilizar a ir hacia el médico también tenía precauciones y prevenciones en la atención a los pacientes, que lo empezaron a hacer por videollamada. Bueno, hubo que implementar casi de urgencia un mecanismo para atender esa receta digital a través de una foto de la receta que el médico hacía llegar por mail al paciente y a la farmacia para que hubiera un doble control. No se podía implementar de una forma más simple para asegurar, sobre todo en el caso de medicamentos que son de cuidado, ¿no? Psicotrópicos, por ejemplo, que realmente el médico había prescrito ese tipo de medicamentos. Todo eso llevó prácticamente todo el mes de abril la implementación de este sistema y ahí se pudo destrabar un poco y hoy podemos decir que estamos atendiendo con algunos problemas, pero se está atendiendo a la gente que necesita sus medicamentos, incluso los medicamentos psicotrópicos e incluso a través de sus prepagas y obras sociales. Pero eso fue un problema también que hubo que trabajar día a día junto con las autoridades sanitarias para resolverlo desde la farmacia. Está claro. Rubén, ¿cómo fue digamos, el movimiento de los precios en general en la industria farmacéutica, en las farmacias en general, a partir justamente de, me imagino, faltantes, insumos que faltaban, medicamentos que tenían complicaciones más allá de que por allí la distribución no sufrió grandes inconvenientes porque se podía trasladar medicamentos, pero bueno, todo a pesar de ser tareas indispensables han sufrido algún inconveniente. ¿Cómo se manejó el tema precios? Bueno, veníamos de una situación complicada, porque en los últimos 2 años, digamos 2019-2018, había habido un incremento muy grande en el precio de los medicamentos y muchos medicamentos que no se estaban usando. Medicamentos para enfermedades crónicas a los que la gente no podía acceder por motivo del precio. Llegó a verificarse un aumento superior al 100% anual, cuando la inflación a nivel general estaba en el 50-60%. ¿no? Si los medicamentos habían aumentado mucho de precio, la gente no podía acceder a determinados medicamentos, se perdió la gratuidad en algunos a través del PAMI, bueno, hubo problemas en el acceso a medicamentos que digamos que se empezó a solucionar. Hoy, medido el aumento de precios de medicamentos desde el primer día de julio, con respecto a octubre del año pasado, estamos hablando de 8 meses, aumentaron solamente entre un 20 y un 25%. O sea que hubo una desaceleración en los aumentos de precios de medicamentos. Podemos decir que los laboratorios productores, que son los que ponen el precio, no los pone la farmacia los precios. Los laboratorios productores acompañaron las políticas de medicamentos del gobierno nacional y eso fue un factor altamente positivo, a pesar de que aumentó mucho el dólar, a pesar de que hubo insumos que se encarecieron mucho por el tema COVID, algunos por cuestiones especulativas, otros por el lógico aumento del precio dólar, los medicamentos no aumentaron. Y no faltaron medicamentos. A pesar de que muchas drogas vienen de China, muchos principios activos vienen de China, y de países que tenían el problema COVID, no aumentaron los precios. Eso fue
dentro de todo, un factor positivo y la provisión fue constante. Con las farmacias abiertas, digamos que la gente no tuvo problemas en cuanto al acceso a los medicamentos. ¿Mm? Sí. Digo, en cuanto a los insumos en general, Ah, no hubo faltantes, sí, por supuesto, veíamos los primeros días esta cuestión de barbijos, alcohol en gel y demás, pero digo, ¿en medicamentos hubo faltantes o no? no, No, medicamentos no. no. Hubo faltantes en insumos de protección personal, tipo barbijos, Mm, guantes, soluciones sanitizantes, alcohol en gel. Sí, durante el mes de abril fue muy crítico. Los precios aumentaron muchísimo durante el mes de abril de esos productos porque eran escasos, que eso tampoco acá tuvieron la culpa de la farmacia. La farmacia traslada el precio que consigue de su proveedor y atiende siempre al mismo público. La farmacia no, no puede cobrar cualquier cosa, nunca lo hacen y trabaja con digamos, con las personas que conocen cada barrio. Pero ujú. sí hubo momentos, se dejó en un momento de proveer a las farmacias para proveer por internet y se hizo que los precios aumentaran muchísimo porque a través de internet se pedía cualquier cosa por algunos insumos como barbijos. Bueno, eso fue durante el mes de abril, pero hoy también eso está solucionado. Hoy, además, el barbijo se dejó de usar, el barbijo quirúrgico para la población, se entendió eso. La población ahora usa tapabocas, lo que se llama cubre rostro, barbijo casero, y bueno, que está cumpliendo esa función y quedan los elementos de protección de uso profesional para el sistema sanitario. Así que Rubén, todo eso lo podemos decir hoy. En claro. todos estos meses hubo una cantidad de problemas, bueno, que los farmacéuticos tuvimos que enfrentar también. El rol de la farmacia siempre lo hablamos con determinadas personas dedicadas a este rubro, cumple sin duda un rol social muy importante, básicamente en aquellas farmacias más de características barriales y demás. ¿Cómo califica justamente dentro de esta pandemia el rol que tuvo la farmacia, teniendo en cuenta estas características y teniendo en cuenta todos estos problemas que, digamos, se fueron o se están superando paulatinamente? El rol de la farmacia fue esencial porque es un lugar de cercanía, fue un lugar de cercanía donde ir a consultar, fue un lugar de cercanía donde ir a conseguir que la gente no anduviera caminando buscando las cosas que necesitaba. Fue importantísimo, pero por eso se pudo resguardar, pudieron estar las farmacias abiertas con sus farmacéuticos, no hubo farmacias cerradas, demasiadas farmacias cerradas por tema COVID, algunas sí, pero no demasiadas. Y bueno, los farmacéuticos cumplimos nuestra función en la farmacia, también en los centros de estudio, como en el caso de CEPROFAR, acompañando todo lo que fue las noticias que llegaban sobre el uso de medicamentos nuevos, los medicamentos de uso experimental para COVID, que la gente iba a preguntar a las farmacias, explicarle que son tratamientos experimentales, temas desde la vitamina C y el paracetamol hasta eh, medicamentos que también eran recetados y que la gente preguntaba, como la hidroxicloroquina, bueno, lo que sale en la prensa, responder también de las entidades. Los farmacéuticos hicimos todo ese trabajo. Usted puede decir que estuvimos eh, muy solicitados en todas las áreas. Ujú, está claro. Justamente el CEPROFAR cumpliendo esa labor de información y, bueno, y otras cuestiones, ¿cómo la gente o en general los farmacéuticos y la industria farmacéutica toma contacto con ustedes? ¿De qué manera ustedes justamente se relacionan con los profesionales del sector y con la comunidad en general? Nosotros somos un centro de consulta. Ujú, Es el Profar y farmacéuticos que hacen investigación, farmacéuticos que están en el sistema hospitalario, en la industria, en la farmacia comunitaria, toda esa interrelación de profesionales que están, ya digo, la primera línea de investigación en los hospitales, en las farmacias, hace que nosotros estemos enterados de lo que está pasando en todo el amplio del espectro de uso del medicamento. Y somos una fuente de consulta eh, y también de información a la población, porque el periodista que tiene que informar casi todo el día sobre temas, lo hemos visto sobre el tema mm. COVID, no está preparado técnicamente y tiene que buscar referentes a quienes consultar. Esa función la hemos hecho desde ese profe. Está claro. Volviendo un poco al tema, aquella cifra de los 13 millones de justamente vacunados contra la gripe, ¿no? Quizás no hubo tanta difusión, ¿no? Este año de esa vacunación, ¿no? Digamos, hemos focalizado, esto también por ahí es culpa nuestra, los periodistas, que
focalizamos sobre un tema como es el COVID, bueno, hoy es importante, una cifra que incrementó respecto al año pasado. En su momento recuerdo que se aclaraba que el hecho de que te vacunes contra la gripe no significaba que no ibas a tener COVID, no era una vacuna contra el COVID, pero evidentemente yo no sé si ayudaba psicológicamente, físicamente, pero bueno, evidentemente la gente se acercó con mayor frecuencia que en los últimos años, ¿no? Sí, sí. Sí, se recomendó para evitar la comorbilidad, Ujú. que la enfermedad respiratoria no se complicara en el caso de ser una gripe con COVID, de no utilizar las camas, los hospitales con enfermos de gripe cuando había que reservarlas para el caso COVID. ¿Por qué? Porque en la gripe hay una vacuna, en el COVID no. Entonces, Ya. evitando que la gente se engripe, había más lugar para atender y más disponibilidad para atender a los pacientes COVID. Y bueno, sí, la gente salió a vacunarse. Por suerte, los grupos de riesgo se han podido cubrir con la vacuna. Por último, Más personas. claro, por último, teniendo en cuenta que estamos también en una crisis económica, el hecho de estar ante este panorama, la gente compró más medicamentos vinculados con, digamos, los habituales en esta etapa del año, donde muchos de ellos, digamos, pueden llegar a tener alguna relación con los síntomas justamente del COVID. Hubo una primera etapa de desconocimiento de la enfermedad, cuando mucha gente salió a comprar paracetamol, vitamina C, Mm, suplementos vitamínicos, se decía que servían para la prevención de COVID. Bueno, eh, además de todos los insumos que compraba, alcohol, mm. los sanitizantes, etcétera. Eso fue una primera etapa, después se fue normalizando. Hoy ya no hay tanta demanda, digamos. La farmacia, en ese sentido, de lo que ha económicamente, lo que ha vendido, por decirlo así, hablando en términos económicos, se ha mantenido estable. Y lo importante es que las personas, los pacientes pudieron acceder a la medicación recetada y no vieron dificultado el acceso, ya sea porque los precios se mantuvieron estables y porque las obras sociales y las prepagas respondieron en el caso de que tenían que dar los medicamentos gratuitos, bueno, o sea, no hubo, la farmacia en cuanto a su economía se mantuvieron, quizás un poco menos ventas que en otros momentos, por el tema de que no hay menos ventas en perfumería, hablando de lo que es el sostén económico de la farmacia, ¿no? Claro. Meramente perfumería, dermatología, cosmética, productos de venta libre, pero digamos que la gente pudo acceder a sus medicamentos. Los medicamentos recetados y para enfermedades crónicas se siguieron usando. Ujú, está claro. Rubén, muchas gracias por estos minutos aquí con el Provincial, un gentil. Muchas gracias a ustedes. La palabra de Rubén Sajé, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos y también secretario general del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires.